A continuación, el doctor Adrián Llerena nos explicará la situación de Extremadura. El doctor Llerena es médico especialista en farmacología clínica, catedrático de farmacología en la Universidad de Extremadura y es el director del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura. Además, tiene una trayectoria científica dentro del CIBERER y también es el coordinador del grupo de farmacogenómica en Impact Genómica. Adrián. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Instituto Roche, por supuesto a Carmen Ayuso y la Fundación Jiménez Díaz por permitirnos estar aquí hoy. Os voy a contar exactamente qué está ocurriendo durante los últimos años en farmacogenética, concretamente en Extremadura. La implementación de las pruebas generales de genética no es algo que me competa y os puedo resumir que se ha creado la Comisión Regional de Genética en Extremadura. A diferencia de las dos comunidades anteriores, ahí solo somos 1 millón de habitantes, 1.1, con dos grandes ciudades, Cáceres y Badajoz. Y Badajoz solo es casi el doble que Cáceres. Eso hace que la organización sea bastante más sencilla. Se ha creado los servicios están fundamentalmente entre Cáceres, Mérida y Badajoz, y la farmacogenética tiene una evolución peculiar, como algunos de vosotros conocéis. No sé bien cómo marcar, si supongo desde aquí. Aquí arriba tenéis el desarrollo que se ha ido produciendo en España. En muchos sitios nos preguntan. Yo creo que el desarrollo en España es un ejemplo en este momento de coordinación entre administraciones y de implementación y armonización tanto del Ministerio como de la agencia. Cuando hablamos de farmacogenómica no debemos olvidar que a la prueba, en este caso genética, le tenemos que unir toda la regulación del producto del fármaco realizada por la Agencia Española del Medicamento. La Agencia Española del Medicamento, en este caso, es pionera en Europa. Es la primera que ha generado una base de datos de consulta para el Ministerio donde podéis encontrar toda esta información. Lo que me compete, que es el caso de Extremadura, hoy hablar de acá es Extremadura, como algunos de vosotros sabéis, es tradicional el esfuerzo en investigación y esto hace que en el 2013 nos planteemos la implementación de la farmacogenética. Llevamos en este momento 11 años y comenzamos en 3 fases. Lo primero, hay que dotar de herramientas. Lo que hicimos fue presentarnos a compra pública innovadora, que fue uno de los primeros proyectos que une España, para generar herramientas de implementación. Sistemas de apoyo a la decisión, Clinical Decision Supporting Tools, que desarrollamos con una empresa, otro sistema de laboratorio que hemos desarrollado con Illumina y después un sistema de aplicación a investigación clínica, algo que aquí no se ha debatido, pero que es muy importante, el futuro de los ensayos clínicos en el contexto de la medicina genómica y, por último, un sistema de monitorización de reacciones adversas que entender es el fenotipo que nos preocupa desde el punto de vista de la implementación de la farmacogenética. Os puedo decir con satisfacción que la compra pública innovadora ha finalizado este año y la estamos desplegando en todo el sistema. Esa es la primera fase. Tuvimos la suerte de que en conjunto se mueve todo el sistema y nace la regulación de cartera que coincide con el desarrollo de la cohorte de validación. Esta es una idea fundamental que me gustaría repetir aquí. Yo sé que la estoy repitiendo insistentemente, pero en este caso me preocupa muchísimo que no muramos, el peligro que tenemos de morir de éxito. Hemos hecho lo más complicado, ponernos de acuerdo, que en este país cuesta. Segundo, ponerlo en todos lugares igual, en 50 millones de habitantes. Esto nos da una oportunidad única de validar. Este concepto para los farmacólogos clínicos es sencillo. Cuando tenemos información suficiente, el fármaco sale al mercado en fase 3, pero todos sabemos y estamos preparados para evaluar en fase 4 qué ocurre cuando la recomendación del fármaco llega a vida real y en la mayoría de los casos se produce un reposicionamiento terapéutico. Hay fármacos que cambian de indicación, reacciones adversas que se fueren. Luego, hemos conseguido algo maravilloso, que es comenzar armonizadamente para 50 millones de personas. Nadie tiene esto, pero ahora tenemos que hacer el esfuerzo de validar, hablo de biomarcadores farmacogenéticos, para reposicionar. La cartera debe ser flexible y probablemente en función de los datos que obtengamos tenemos la enorme posibilidad de optimizar los biomarcadores. Por tanto, solo hemos hecho que empezar, que no ha sido poco. Nosotros empezamos este proceso de validación de biomarcadores, que yo creo que es lo que tenemos que hacer,
con una cohorte que aspiraba a tener 7.000 personas en 4 años. Empezamos en el 2021, acabamos, ahora está mirando los datos, hoy va el paciente 6.950, o sea que estamos a punto de cerrar al mes que viene. Hemos creado 20 cohortes, 20 componentes de esta cohorte que estamos siguiendo en este periodo para evaluar, validar los biomarcadores de cartera de servicios y generar un reposicionamiento terapéutico. De tal manera que a finales de este año, a partir de junio de este año, empezamos la tercera fase que teníamos prevista hace 10 años, que es el despliegue asistencial de la cartera de servicios. Extremadura, bueno, para quien no conozcáis, quedamos 1 millón de habitantes. Sabéis que la mayoría están en Cataluña y en Madrid. Allí queda 1 millón de habitantes, principalmente distribuidos en 8 áreas de salud. Como os digo, sin embargo, Badajoz ocupa 150.000, Cáceres en torno a 90.000 y 50.000 en Mérida. El resto es población dispersa en sitios maravillosos desde el punto de vista natural, pero bueno, con determinadas dificultades de acceso en hospitales pequeños, como puede ser el de Coria, el de Llerena. ¿Qué hemos hecho? Montar un sistema centralizado desde una red única que está en el Hospital Universitario de Badajoz, pero que atiende a todas y cada una de las áreas sanitarias, con 200 centros que ahora os contaré. Esta es la sistemática que hemos planteado. Primero, ¿quién tiene acceso? Es importante la equidad no solo nacional, sino también regional y entre áreas, sobre todo en sitios como el nuestro, que tienen mucha población rural remota con dificultades de acceso. Por tanto, es tremendamente importante tener un sistema que no establezca puntos ciegos en el acceso. Luego, cualquier profesional sanitario, nosotros tenemos la ventaja de tener una historia clínica electrónica común en primaria y hospitalizada y que cubre el 100% de la población. Luego, por tanto, cualquier profesional del sistema sanitario tiene acceso a solicitar una consulta electrónica y derivarnos un paciente sin más. ¿Qué fármacos? Habíamos empezado con la cartera de servicios. Curiosamente, España se alinea con nosotros, esto es histórico, pero la cartera que estamos desarrollando es la que se ha aprobado a nivel nacional, estamos contentos de seguirlos. ¿Y qué genes estamos analizando? Alineados, hicimos una predicción de futuro en su día y acertamos. Y casualmente estamos implementando la cartera de servicios desde que desplegamos en el 2021. Esto es muy importante cuando hablamos de los conceptos de medicina personalizada, precisión y terapia centrada al paciente, y permitirme que le dedique un mínimo punto de reflexión. Como decía Federico al principio, identificar variantes en un tumor y descartar aquellos pacientes en los que el fármaco no va a ser activo fue un gran avance, y la Agencia Europea del Medicamento, el Pharmacogenomics Working Party al que pertenezco del 2010, y yo creo que ahí hemos sentado una manera de hacer las cosas en Europa que está generando magisterio para el resto del mundo. Pero que tengamos descartados a aquellos pacientes que desde la precisión no va a funcionar, no quiere decir que podamos decir que aquellos que no están mutados el tratamiento va a funcionar. De la medicina de precisión hay que pasar a la medicina personalizada, porque una interacción farmacocinética puede hacer que el fármaco no llegue al lugar de acción, igual nos da el tumor. De ahí que este concepto, promovido desde la Fundación Instituto Roche de Medicina Personalizada de Precisión, que es de donde surge y que ahora está incluso a nivel legislativo, fue perfectamente acertado, pero nos queda un tercer nivel, que es el que utilizamos en MEDEA. Tenemos un paciente con un tumor que además va a tener depresión, va a necesitar un antiemético y un analgésico. Luego, por último, lo que tenemos que hacer es medicina centrada en el paciente que abarque la medicina personalizada. Y por encima de la farmacocinética, ese paciente va a necesitar no solo un antineoplásico. La medicina del paciente oncológico incluye casi siempre un antidepresivo y un analgésico, y en las etapas finales otro tipo de producto. Y puede hacer que la elección en primaria de un producto para otra patología altere toda esa cadena sofisticada. Luego tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación terapéutica entre profesionales que haga que la llegada de estas herramientas de tanta precisión realmente fracasen por su llegada a la clínica. Luego, la estrategia que planteamos en el piloto inicial en MEDEA, por eso decimos, es Patient-Centered Therapy, es decir, abarcamos e intentamos abarcar con el informe la terapéutica para el paciente, que incluye la personalización del tratamiento y por último, la medicina molecular. Nos queda el reto de unir los marcadores genómicos con los marcadores moleculares, es decir,
al final hay que unir marcadores para dar una recomendación terapéutica. ¿Cuál es nuestra visión? Esto los gerentes lo entienden muy bien. Si uno les habla de genética, etcétera, pero si empieza hablándoles de seguridad del paciente. ¿Por qué estamos aquí? Porque un grupo de pacientes vienen al hospital a consumir, hablo en su lenguaje, recursos, porque la solución que le hemos dado no ha funcionado, todo lo contrario, ha generado un problema. ¿Qué nos interesa? Identificar cuándo ha fallado para establecer una estrategia terapéutica de prevención. Entre farmacólogos clínicos está el debate de la farmacovigilancia y permitirme que haga autocrítica ha sido bastante pasiva. Es percibida por los profesionales de la salud del mundo muchas veces como aquella gente que llega a identificar y darle luz a la situación en la que las cosas han ido mal. Y eso a casi nadie le gusta. Sin embargo, si el acercamiento que se produce es no solo empático, sino intentando dar una solución, cambia completamente la relación. Es decir, vengo a identificar la reacción para ver si encontramos la base genética del proceso y a partir de ahí que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, establecer una estrategia de prevención cuaternaria en un proceso de farmacovigilancia activa. Es que si lo cuento de otra manera no se entiende, pero es bastante sencillo. Es decir, te ha ocurrido algo, vamos a ver el caso, si está ligado a una variante genética, a partir de ahora tenemos este paciente identificado el riesgo, con lo que podemos volver a evitar que ocurra. El acercamiento, convertimos la farmacovigilancia hacia una cuestión social reivindicativa con ciertos tintes de oscuridad en algo positivo que yo creo que ilumina la relación con el profesional sanitario. Nuestra visión es centrada en el paciente. No nos podemos centrar solo en el tumor, no solo en nuestro grupo terapéutico favorito, según de qué seamos especialistas, porque al final el paciente acaba normalmente en primaria. Los pacientes de cáncer mueren en primaria con la precisión personalizada y necesitando un tratamiento analgésico adecuado para morir decentemente. Y para eso hemos estudiado medicina, creo, ¿no? Luego tenemos que hacer el esfuerzo en farmacogenética de posicionarnos no desde la herramienta, que está bien, sino desde la terapéutica, es decir, intentando optimizar sobre todo a nivel de interacciones. Ahí tenéis las 3 fases que comentad, no las voy a repetir. Sistema de derivación que tenemos. El sistema de derivación que tenemos es hospitalizada y primaria y tenemos una colaboración bastante saludable entre farmacéuticos, farmacólogos, farmacéuticos de hospital. El hecho de ser pocos en un sitio periférico nos hace dejarnos de tonterías y juntar a los expertos del medicamento y ponernos a trabajar juntos. Es simple. Entonces, por ejemplo, en mi equipo en farmacogenética hay farmacéuticos hospitalarios, todos rotan con nosotros, y farmacólogos clínicos y genetistas y algún que otro ingeniero de otro tipo. ¿Qué hacemos? Nuestro objetivo es fácil. Que ninguna persona que reciba una medicación de cartera de servicios deje de disponer del análisis genético. Punto. Luego, por tanto, sabéis que los farmacéuticos hospitalarios están divididos por áreas terapéuticas, hay un farmacéutico que está en oncología, otro, etcétera. Si el clínico no nos ha derivado el caso, lo identifica el farmacéutico de hospital responsable de ese área y nos pide una consulta terapéutica. Y en primaria lo que tenemos es, si el clínico no nos ha pedido el caso, el médico de familia, el farmacéutico del centro de salud, si identifica una prescripción de un fármaco de cartera de servicios, nos deriva a la consulta. Y por último, esto es de la cartera desde el punto de vista del fármaco. Si ha aparecido una reacción adversa, ha habido un problema desde el punto de vista clínico, recibimos la misma consulta y puede haber una base farmacogenética o no. Esto nos ha hecho tener una consulta en el hospital y desplazar concretamente enfermeras y en algún caso un médico. Vamos rotando en los distintos centros de salud. Tenemos 3, concretamente en la ciudad de Badajoz, que tenemos cada día un día una consulta. Un pueblo entero de Cáceres que el equipo de medicina de familia han visto ya a toda la población. Es decir, poco a poco vamos creciendo en capas, empezando por quién. No por el paciente en el momento de prescribir, sino en el momento de diagnosticar. Una persona que recibe un diagnóstico de cáncer de mama o de colon, un diagnóstico inicial de esquizofrenia en infantojuvenil, en psiquiatría infantojuvenil, podemos prever que tarde o temprano va a necesitar esos medicamentos. Luego es más fácil, estoy hablando de una comunidad pequeña como la nuestra, desde ese momento recibimos la consulta, recibimos el paciente y hacemos una evaluación clínica que implica, lo contó, analizamos 800 datos clínicos en un CRD que hemos
generado incluyendo todo dato clínico que necesitamos para hacer una evaluación de farmacovigilancia que incluya todas las reacciones adversas que conocimos que tienen una potencial base genética. Y eso lo tratamos como un fase 4 normal. Se digitaliza el protocolo, los monitores lo evalúan, lo que nos ha permitido tener un registro en Real World Data en este momento que abarca 700 pacientes, 7.000 pacientes. Aquí tenéis, hay una e-consulta que en este caso se está creando, la unidad está creada, pues se crea ahora el servicio de farmacología clínica y generamos un informe que ahora os muestro que va directamente a la historia clínica del paciente, donde está a disposición, y en paralelo tenemos el sistema de apoyo a la prescripción. Podría hacer autocrítica aquí, pero creo que es mejor dejarlo. Darle al paciente al médico un sistema de apoyo a la decisión, un área como esta nueva, va a necesitar tiempo. La mayoría de ellos dicen, bueno, déjame la herramienta, un oncólogo, no, entenderme. Pues dicen, dame el informe claramente con aquello que consideras que puedo hacer o no y dónde está el problema. Entonces, la herramienta de apoyo a la prescripción que la hemos desarrollado, conectar la historia clínica ha sido complejísimo. ¿Cuál es el problema? El falta de datos a veces en la historia clínica y las diferencias entre la prescripción y el cumplimiento de la prescripción en primaria. Si la herramienta se alimenta del dato de la historia clínica, muchas veces hay un no cumplimiento. Por ejemplo, omeprazol. Si toma el omeprazol y lo incluye en la herramienta informática, habría que valorar cuando el paciente no toma omeprazol, que sucede muchísimo. Luego, cuidado, nosotros hicimos compra pública innovadora, os podía decir que es maravilloso, pero decía, cuidado, porque al final tenemos que hablar con el paciente. Lo que solemos hacer es fácil. Llamamos por teléfono al paciente y lo que hacemos es que rellenamos la medicación que toma. El posicionamiento que tenemos, como os decía, es es fácil. No creo que, sobre todo en farmacogenética, además de la información genética, hay que añadir las interacciones, lo dice la propia cartera de servicio. La cartera de servicios, recordad, la cartera de servicios del Ministerio incluye no solo el biomarcador, sino, siguiendo la Agencia Española del Medicamento, hay que evaluar la comedicación antes de dar el informe. Una cosa es el análisis, otra cosa es el informe, luego hay que mirar interacciones y hay que mirar datos clínicos. A ver si vamos a hacer el ridículo diciendo que en base al biomarcador hay que dar o quitar un tratamiento y hay un fallo renal. Y el clínico lo lee y dice, pero bueno, un fallo hepático. Cuidado con el informe, por tanto. Termino dando, este es el tipo de informe que damos y a la izquierda, el Direct to Consumer en España, lo que hacemos es darle al paciente una cosa sencillita con sus datos y ese es el tipo de informe que colgamos y estas son las 4 fases que tiene el proyecto, evaluación clínica laboratorio, que acaba en informe farmacogenético individualizado y, como bien se ha comentado antes por Antonio, la consulta. Necesitamos que el paciente pueda llamarte cuando cambia la medicación para experimentar. Estas son las 20 cohortes que tenemos abiertas. Como veis, atención primaria tiene 2.800 pacientes, onco 1.000 y pico, salud mental, medicina interna, cardiología. Y os pongo a la derecha, para mí esto es un motivo de satisfacción. Veis que en el lugar más recóndito, Esparragosa de Lares, que fue donde yo nací, que tiene no sé cuántos quedarán allí, o Acebo, que tiene 300 al norte de Cáceres, hay de todos los lugares de la comunidad, en este momento están incluidos en el programa de farmacogenética, ¿no? Datos, termino. Este es el problema. Y si queda ahí algún gestor en la sala, tenemos 1.775 personas, es decir, el 28% de la población, si le llamamos una enfermedad, han ido al hospital a ser tratada por un problema relacionado con la medicación. En términos epidemiológicos, tenemos una enfermedad, llamarla entre comillas, un problema de salud que afecta a la cuarta parte y que genera un gasto sanitario y que además es prevenible en parte identificando el riesgo genético. Yo creo que está claro. ¿Cuánta gente de las que hemos visto tiene un problema de salud actual? El 8% de los pacientes en el momento que lo vemos y está en el hospital está ingresado por un problema de salud. Pues está claro que tenemos que hacer un esfuerzo. Y os termino. La cohorte Celtici, os podéis plantear, es la oncología. ¿Cuántos fármacos toman por paciente? 10 fármacos por paciente. Entonces yo cuando veo estas listas americanas del GenePER, está bien para las clases, pero nadie tiene solo un gen actuando sobre un solo fármaco y si lo encontráis, avisarme que lo publiquemos. La gente está en politerapia. Entonces hay que hacer el esfuerzo intelectual de abrazar un problema, claro, complejo. Y fijaos, el paciente con cáncer no solo tiene un antineoplásico. Si miramos cuántos pacientes con cáncer tienen un fármaco de cartera de servicios, veis que son 10 como promedio.
O el paciente con cáncer, no hablo del oncólogo, hay que hacer un análisis genético y el 86,6% de los pacientes de oncología, el 90%, necesita un informe farmacogenético. Bueno, el DPI de nosocardio, que es la cohorte Oretania, como veis, tenemos en total 9 fármacos como promedio y el 90%, el 85% de los pacientes de cardiología han necesitado un informe farmacogenético. La cohorte Betonia, la de atención primaria, aquí tenéis baja Lusitania, son solo 4 fármacos, la mitad, que no está mal como promedio, y el 40% de los pacientes de primaria, ojo a esto porque solemos dejarlo ahí, el 40% de los pacientes de primaria han necesitado un informe farmacogenético. Por supuesto, salud mental es mucho más importante, llega hasta el 80% de los pacientes. Estamos haciendo un esfuerzo y ahora hay que poner aquí en valor IMPACT como estrategia de investigación que acompaña todo este proyecto. Tenemos, yo creo que como sociedad, una gran suerte de tener un esfuerzo de coordinación a nivel de todo el Estado, y lo que nos estamos planteando aquí en el proyecto de Biofran, en las comunidades autónomas, no las voy a nombrar una a una, es validar armonizadamente en 2 áreas, salud mental y cardiovascular, para hacer una reevaluación terapéutica, que es lo que tenemos que hacer, evaluar la reimplementación para cambiar. Muchísimas gracias. Acabamos de crear un premio para poblaciones iberoamericanas. Ojo a la etnicidad, no me da tiempo, pero esperamos candidatos, el premio Cantú, con 3.000 euros para cualquier trabajo hecho sobre poblaciones. Gracias.